Durante años creí que había visto todo, literalmente todo. Viajé a Jerusalén 11 veces, pisé cada piedra del Monte de los Olivos, dormí bajo las estrellas del desierto de Judea, entrevisté a rabinos, arqueólogos, monjes ortodoxos y hasta a un anciano que juraba haber visto ángeles en el huerto de Getsemaní. Pero nunca, jamás estuve preparado para lo que ocurrió aquella madrugada de septiembre de 2023, cuando un equipo de científicos decidió abrir la tumba que, según la tradición, guardaba el último reposo terrenal de María de Nazaret. Recuerdo que la noticia llegó a mí de forma casual. Estaba en Madrid revisando viejos cuadernos de mis investigaciones sobre el caballo de Troya, cuando recibí un correo electrónico de un contacto en Israel. Decía textualmente: JJ, están por abrir la tumba de la Virgen mañana, Valle de Cedrón, ven si puedes. Y yo pues sentí un escalofrío, no era miedo, era otra cosa, como si algo muy antiguo, muy profundo, estuviera a punto de despertar. Tomé el primer vuelo, llegué a Tel Aviv al amanecer, alquilé un coche y conduje directo hacia Jerusalén. El cielo estaba extrañamente limpio, de un azul casi irreal. Recuerdo que pensé, qué curioso, el día en que van a profanar lo sagrado, el cielo parece pintado por la mano de Dios. Y sí, lo digo sin ironía, porque quizá era eso, quizá era una señal, o quizá solo era septiembre en Tierra Santa. Pero yo ya no creo en casualidades. Cuando llegué al Valle de Cedrón ya había un cordón de seguridad, guardias israelíes, un par de arqueólogos europeos con cascos blancos, cámaras de televisión mantenidas a distancia y en el centro la entrada a la cripta, pequeña, modesta, tallada en roca viva, la misma que millones de peregrinos habían visitado durante siglos, creyendo que allí, en aquel hueco oscuro y silencioso, María había sido depositada tras su muerte o su asunción. Dependiendo de a quién le preguntes, me acerqué lo más que pude. Un guardia me detuvo. Le expliqué quién era, qué hacía allí. Me miró con desconfianza. Pero entonces apareció el doctor Haim Levy, un arqueólogo de la Universidad Hebrea con quien había compartido café y teorías años atrás. JJ me dijo, ¿qué haces aquí? No era pregunta, era afirmación, como si supiera que yo terminaría apareciendo. Le sonreí. Lo mismo que tú, Jaime. Buscar respuestas. Nos dejaron pasar a un grupo reducido. Yo, dos periodistas italianos, un teólogo ortodoxo de barba blanca y mirada triste, y tres científicos más. El aire olía a piedra húmeda y a algo indefinible. Algo viejo, muy viejo. Jaime encendió una linterna y comenzó a descender por los escalones tallados en la roca. Yo lo seguí. Sentía el corazón latiéndome en las sienes, no por excitación, por respeto, porque sabía que estábamos a punto de cruzar un umbral que no debería cruzarse. La cripta era pequeña, quizá 4 metros de largo, 2 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, en griego, arameo, algunas en latín, viejas oraciones, nombres de peregrinos, fechas borrosas. Y al fondo, cubierto por una losa de piedra caliza, el nicho, el lugar donde supuestamente había reposado el cuerpo de María. Jaime se arrodilló frente a la losa. Sacó un instrumento, una especie de sensor de penetración terrestre, lo pasó lentamente sobre la superficie. La pantalla mostró líneas, ondas, formas irregulares. Hay algo debajo, murmuró, algo que no debería estar. El teólogo ortodoxo se persignó. Yo simplemente observé, porque en ese momento todo mi escepticismo, toda mi formación periodística, todo lo que había aprendido en décadas de investigación comenzó a tambalearse, literalmente. Sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de ser sólido. Trajeron palancas, herramientas de precisión, y con un cuidado casi religioso comenzaron a levantar la losa. El sonido fue gutural, como si la piedra protestara, como
si la tierra misma dijera no, no toquen esto. Pero ya era tarde, la losa se movió y entonces cuando la luz de las linternas penetró en el hueco, todos nos quedamos en silencio. No había cuerpo, ni restos, ni huesos, ni polvo, nada, solo una marca, una impresión en la roca, como si algo o alguien hubiera estado allí, sí, pero hubiera dejado solo la forma de su presencia. Y esa forma, amigos míos, era perfecta, demasiado perfecta, como si alguien hubiera grabado en la piedra el contorno exacto de un cuerpo humano, pero no con herramientas. No, esto era otra cosa. Jaime se inclinó, tocó la piedra con los dedos. Dios mío, susurró, esto no es natural. Y yo pues sentí que algo se rompía dentro de mí, porque llevaba años investigando lo imposible, años buscando evidencia de lo divino, y de repente, allí, en una cripta húmeda bajo Jerusalén, tenía ante mí algo que no podía explicarse, algo que desafiaba la lógica, la ciencia, la razón. Pero lo más inquietante no era la marca, no. Lo más inquietante era lo que había alrededor, pequeñas inscripciones, símbolos, algunos reconocibles, otros completamente desconocidos. Y en una esquina, grabada con precisión milimétrica, una frase en arameo. La traduje mentalmente. Ella partió, pero la luz permaneció. Miré a Jaime. Él me devolvió la mirada. Y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. Miedo. No miedo al descubrimiento, miedo a lo que significaba. Porque si María no estaba allí, si su cuerpo jamás reposó en esa tumba, entonces toda la narrativa histórica, toda la tradición, todo lo que nos habían enseñado era incompleto o directamente falso. Salimos de la cripta en silencio. Afuera, el sol ya estaba alto, la ciudad seguía su ritmo, turistas tomando fotos, vendedores gritando precios, niños corriendo. Y yo, en medio de todo eso, sentía que acababa de tocar algo sagrado, algo que no debería haberse tocado. Esa noche en mi hotel no pude dormir, revisé mis notas, releí pasajes bíblicos, busqué referencias históricas y entonces recordé algo, una conversación que tuve años atrás con un monje copto en Egipto. Me había dicho, la tumba de María no guarda su cuerpo, guarda su secreto. En ese momento no le presté atención. Pensé que eran palabras místicas, poesía religiosa. Pero ahora, después de lo que había visto, esas palabras cobraban un sentido completamente distinto. Decidí investigar más. Contacté a expertos en mariología, a historiadores especializados en cristianismo primitivo, a físicos que estudian fenómenos inexplicables. Y lo que descubrí, amigos míos, fue perturbador, porque resulta que no era la primera vez que alguien intentaba abrir esa tumba. No, hubo otros intentos. En el siglo XII, durante las cruzadas, en el siglo XVI, bajo el mandato otomano, y en todos los casos los testimonios eran los mismos. La tumba estaba vacía, siempre vacía. Pero entonces, ¿por qué seguir diciendo que María estaba enterrada allí? ¿Por qué mantener la tradición si la evidencia física no existía? La respuesta, claro, era obvia, porque la fe no necesita cuerpos, la fe necesita símbolos. Y esa tumba, vacía o no, era el símbolo perfecto de algo que la humanidad necesitaba creer. Volví al Valle de Cedrón una semana después, esta vez solo, sin científicos, sin periodistas, solo yo y la noche. Me senté frente a la entrada de la cripta, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo recé. No recé pidiendo respuestas, recé dando gracias, porque había comprendido algo fundamental. El misterio no está para ser resuelto, el misterio está para ser vivido. Y mientras estaba allí, en silencio, sentí una brisa, suave, cálida, como un susurro, y juro que
Escuché muy bajito, casi imperceptible, una voz que decía: no busques mi cuerpo, busca mi luz. Y entonces supe, completamente supe, que lo que habían abierto aquellos científicos no era una tumba, era una puerta. Los días siguientes fueron extraños, muy extraños. No solo por lo que había visto, sino por lo que empezó a ocurrir después. Porque resulta que el hallazgo, o mejor dicho, la ausencia de hallazgo, desató una ola de reacciones que nadie anticipó. Las redes sociales estallaron, teorías conspirativas, acusaciones de encubrimiento, grupos religiosos exigiendo que se cerrara la investigación y científicos pues tratando de explicar lo inexplicable con palabras que sonaban huecas. Recuerdo que me llamó un productor de televisión español, quería que fuera un programa de debate, que contara lo que había visto, que diera mi opinión. Rechacé la invitación no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería malinterpretada. Porque en temas como este, amigos míos, la verdad es lo último que la gente quiere escuchar. Lo que quieren es confirmación. Confirmación de lo que ya creen. Decidí entonces hacer lo que mejor sé hacer, investigar en silencio. Volví a mis archivos, revisé documentos antiguos, testimonios de peregrinos medievales, cartas de monjes y encontré algo fascinante. En el año 1187, después de la conquista de Jerusalén por Saladino, un monje franciscano llamado Pietro di Luca escribió en su diario: entramos en la cripta de la Madre Santa, buscamos sus reliquias, pero solo hallamos luz, luz que no provenía de antorcha alguna, luz que nos cegó y nos hizo llorar. Luz, siempre luz. ¿Coincidencia? No lo creo. Contacté a un físico cuántico de Barcelona, un tipo brillante llamado Jordi Salvat. Le conté lo que había visto, la marca en la piedra, la ausencia de restos, los testimonios históricos. Jordi me escuchó en silencio y luego, con esa calma que tienen los científicos cuando se enfrentan a lo imposible, me dijo: JJ, lo que describes se parece a un fenómeno de impresión energética, como si un cuerpo, al desaparecer, hubiera dejado una huella no física, sino luminosa. Leajado, pregunté qué diablos significaba eso. Se rió. Significa que la ciencia no tiene explicación. Todavía. Esa palabra me quedó rondando. Decidí volver a Israel, pero esta vez no fui a Jerusalén, fui a Nazaret, al lugar donde todo comenzó, porque si quería entender el final, necesitaba comprender el principio. Y el principio, claro, era María. La joven de Nazaret que un día recibió el anuncio más extraordinario de la historia. Iba a concebir al Hijo de Dios. Nazaret hoy es una ciudad ruidosa, llena de turistas, tiendas de souvenirs, iglesias modernas. Pero si caminas lo suficiente, si te alejas del bullicio, todavía puedes sentir algo, algo antiguo, algo que respira bajo las piedras. Fui a la Basílica de la Anunciación, bajé a la gruta, el lugar donde, según la tradición, el ángel Gabriel apareció ante María. Me senté en un banco de madera, cerré los ojos e intenté imaginar cómo debió ser una adolescente, sola, asustada quizá. Y de repente una presencia, una voz, un mensaje que cambiaría todo. ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionaría cualquiera? Probablemente con incredulidad, con miedo. Pero María, ella dijo que sí. Hágase en mí según tu palabra. Y con esas palabras la historia del mundo cambió. Salí de la gruta, afuera el sol caía sobre las colinas de Galilea, y entonces recordé algo que me dijo un rabino jasídico años atrás. María no fue elegida por ser perfecta, fue elegida por ser valiente. Y sí, tenía razón, porque aceptar lo imposible requiere un coraje que pocos poseen. Esa noche, en un pequeño hotel en Nazaret, recibí una llamada inesperada. Era Haim Levy. Sonaba nervioso. J, necesito que vuelvas a Jerusalén. Hemos encontrado algo más,
algo que no puede esperar. Salí al día siguiente. Conduje rápido, demasiado rápido, porque algo en la voz de Jaime me decía que lo que había encontrado era importante, muy importante. Llegué al Valle de Cedrón al atardecer. Jaime esperaba en la entrada de la cripta. Tenía ojeras. Parecía no haber dormido en días. Entra, me dijo, y bajamos. Habían cavado más profundo. Debajo del nicho donde supuestamente reposó María, habían descubierto otra cámara, más pequeña, oculta. Y dentro de esa cámara había algo que nadie esperaba, un pequeño cofre de madera, casi deshecho por el tiempo, pero intacto en su interior. Jaime lo abrió con cuidado y sacó un tejido, un velo de lino blanco, increíblemente conservado, y en el borde, bordado con hilo dorado, un nombre en hebreo, Miriam, María. Miré a Jaime. Él me devolvió la mirada. Y en ese momento ambos supimos que acabábamos de tocar algo que no debería existir, porque según la tradición católica, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. No dejó nada atrás, nada. Y sin embargo allí estaba, un velo, su velo. Jaime sacó el tejido con extremo cuidado y lo colocó bajo una luz especial. Y entonces vimos algo más, marcas, pequeñas manchas oscuras. Jaime tomó una muestra, la analizó en un espectrómetro portátil y cuando leyó los resultados palideció. Sangre, murmuró, sangre humana y algo más, algo más. Le pregunté qué significaba eso. Jaime negó con la cabeza. No lo sé. Los marcadores son anómalos, como si la sangre tuviera una composición que no debería ser posible. Y entonces, amigos míos, algo hizo clic en mi mente. Recordé un texto apócrifo que había leído años atrás, el Evangelio de la Natividad de María, un texto no reconocido por la Iglesia, pero conservado en monasterios coptos. Y en ese texto había un pasaje que decía: «Y cuando María partió de este mundo, dejó atrás solo su manto, y quien toque ese manto tocará el misterio de Dios». Le conté esto a Jaime, él me miró como si estuviera loco, pero luego lentamente asintió. Quizá tenga razón, quizá esto no sea solo un tejido, quizá sea otra cosa. Decidimos llevarnos el velo, hacer análisis más profundos, en laboratorios especializados, con tecnología de última generación, porque si realmente había algo anómalo en esa sangre, necesitábamos saberlo. Mientras salíamos de la cripta sentí una presencia, no física, algo etérico, como si alguien nos observara. Miré hacia atrás, la cripta estaba vacía, pero juro que escuché un susurro, el mismo susurro que había escuchado antes. No busques mi cuerpo, busca mi luz. Y entonces comprendí algo que me heló la sangre, porque quizá, solo quizá, el hallazgo no era el velo, el hallazgo era el mensaje de que María nunca se fue realmente, que su presencia, su energía, su luz seguían allí, en ese lugar, en ese valle, en esa tumba vacía. Esa noche en mi hotel no pude dormir. Otra vez miré el velo cuidadosamente guardado en una caja hermética y me pregunté, ¿qué derecho tenemos los humanos de profanar lo sagrado? ¿Qué derecho tenemos de buscar respuestas que quizá no estamos preparados para recibir? Pero luego recordé algo que me dijo mi padre hace muchos años. Hijo, la verdad no teme a la luz, solo las mentiras se esconden en la oscuridad. Y sí, tenía razón. Si María realmente fue quien decimos que fue, entonces la verdad sobre ella, sobre su vida, sobre su partida, no debería temerse, debería celebrarse. Y con ese pensamiento finalmente me quedé dormido. Los análisis del velo tomaron semanas, semanas de espera, de ansiedad, de preguntas sin respuesta. Jaime y su equipo trabajaron en secreto,
porque sabían que si la noticia se filtraba, el mundo entero querría ver ese tejido, tocarlo, venerarlo o destruirlo, dependiendo de quién lo supiera. Yo, mientras tanto, seguí investigando, contacté a un genetista molecular en Boston, le envié los datos preliminares del análisis de sangre, le pedí discreción absoluta, me respondió 2 días después y lo que me dijo, literalmente, me dejó sin palabras. JJ, estos marcadores son imposibles. La sangre tiene una estructura cromosómica que no coincide con ningún patrón humano conocido. Es como si hubiera una secuencia genética adicional, algo que no debería estar allí. Le pregunté qué significaba eso. Se quedó en silencio. Luego, con voz temblorosa, me dijo: significa que quien sea que donó esta sangre no era completamente humano, o era más que humano, más que humano. Esas palabras me persiguieron durante días, porque si era cierto, si la sangre de María contenía algo único, algo divino, entonces toda la teología, toda la ciencia, todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza humana y divina, necesitaba ser reescrito. Volví a Jerusalén, esta vez con más preguntas que respuestas. Me reuní con Jaime en un café discreto en el barrio armenio, le mostré los resultados del genetista, él los leyó lentamente y luego, sin decir palabra, sacó su propio informe. Los resultados de su laboratorio coincidían completamente. JJ, me dijo, no sé qué es esto, pero no es normal, no es natural y francamente me asusta. Le pregunté por qué. Él se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Porque si esto se hace público, todo cambiará. La Iglesia, la ciencia, la sociedad, todo. Y no estoy seguro de que el mundo esté preparado para eso. Tenía razón, claro que tenía razón. Pero también sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, siempre. Decidimos hacer una última prueba, una prueba que si salía positiva confirmaría lo que ya sospechábamos. Contactamos a un laboratorio en Suiza especializado en datación por carbono 14 y análisis de tejidos antiguos. Les enviamos una muestra microscópica del velo, sin decirles de dónde provenía, sin contexto, solo pidiéndoles que determinaran su antigüedad. El resultado llegó 3 semanas después. El velo tenía aproximadamente 2000 años, más o menos 50 años. Es decir, databa exactamente de la época en que María vivió y murió, o partió, o como quieran llamarlo. Pero lo más fascinante no era la fecha, era la composición del tejido, porque el lino usado para tejer ese velo era de una calidad extraordinaria, reservado, según los expertos, para la realeza o para uso ritual. No era el tipo de tela que usaría una campesina de Nazaret, a menos que alguien más se lo hubiera regalado. Y entonces recordé, el Evangelio de Lucas menciona que María, después del nacimiento de Jesús, recibió regalos de los magos de Oriente, oro, incienso y mirra. Pero hay textos apócrifos que mencionan otros regalos, tejidos, sedas, linos, traídos desde tierras lejanas. ¿Sería posible que ese velo fuera uno de esos regalos? Compartí esta teoría con Jaime. Él se quedó pensativo. Es posible, dijo, pero entonces ¿por qué estaba en la tumba? ¿Por qué dejarlo allí? Esa era la pregunta del millón. Y la respuesta, claro, no estaba en los datos, estaba en algo más profundo, algo espiritual. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a ver a un rabino cabalista en Safed, un hombre anciano, sabio, que había dedicado su vida al estudio de los textos místicos judíos. Le conté todo, la tumba vacía, la marca en la piedra, el velo, la sangre anómala, todo. Él me escuchó en silencio y cuando terminé cerró los ojos. Se quedó así durante varios minutos. Yo no me atreví a interrumpirlo. Finalmente abrió los ojos
y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, lo que has encontrado no es una reliquia, es una señal de que lo divino y lo humano no están separados, están entrelazados, y María fue el puente. El velo que dejó no es un objeto, es un símbolo, un recordatorio de que Dios no está lejos. Está aquí, siempre ha estado aquí. Le pregunté qué debía hacer con esa información. Él sonrió. Nada, solo comprenderla y compartirla con quienes tengan oídos para escuchar. Volví a Jerusalén con esas palabras resonando en mi mente. Y esa noche, solo en mi habitación tomé una decisión. No iba a hacer público el velo, no iba a venderlo, no iba a entregarlo a ninguna institución, iba a devolverlo a la cripta, al lugar donde había permanecido durante 2000 años. Porque algunos secretos no están hechos para ser revelados, están hechos para ser guardados. Le conté mi decisión a Jaime. Él me miró como si estuviera loco. JJ, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto podría cambiar la historia, podría demostrar. Lo interrumpí. No necesitamos demostrarlo, Jaime. La fe no se demuestra, se vive. Él negó con la cabeza, pero finalmente asintió. De acuerdo, hagámoslo. Y así, una noche de noviembre, bajo un cielo estrellado, volvimos a la cripta. Bajamos en silencio y colocamos el velo de vuelta en el pequeño cofre, en el lugar donde siempre debió estar. Jaime selló la cámara y salimos. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente, ignorante, y quizá era mejor. Así, porque algunos misterios, amigos míos, no están hechos para ser resueltos, están hechos para ser respetados. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Jerusalén, sentí una paz que no había sentido en años, porque había comprendido algo fundamental. La verdad no siempre necesita ser gritada. A veces la verdad necesita ser susurrada, y solo aquellos que realmente escuchan la oyen. Y mientras miraba el cielo, lleno de estrellas, sentí de nuevo esa presencia, esa voz, ese susurro. No busques mi cuerpo, busca mi luz. Y por fin entendí. Han pasado meses desde aquella noche, meses en los que he intentado procesar todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que comprendí, y aún hoy, cuando cierro los ojos, veo esa tumba vacía, esa marca en la piedra, ese velo que guardaba un secreto milenario. Pero lo más extraño, lo más desconcertante, no fue lo que encontramos, fue lo que empezó a ocurrir después. Porque resulta que no fuimos los únicos en experimentar fenómenos inexplicables en ese lugar. Recibí un correo electrónico de una mujer italiana, se llamaba Alessandra. Me contaba que había visitado la tumba de María 3 días después de que nosotros la cerráramos y que mientras rezaba allí sintió una presencia, una luz, y escuchó una voz que le decía: todo está bien, todo ha sido cumplido. Le respondí. Le pregunté si había tomado algo, si tenía alguna condición médica, si había estado bajo estrés, no por desconfiar, sino porque necesitaba descartar explicaciones racionales. Ella me respondió con calma: Señor Benítez, yo soy médico, cardióloga, y sé cuándo algo es real y cuándo es producto de mi mente. Lo que sentí allí fue real, tan real como el latido de mi corazón. No fue la única. En las semanas siguientes recibí docenas de testimonios, de peregrinos, de turistas, de escépticos. Todos coincidían en lo mismo. Algo había cambiado en ese lugar. Algo invisible, sí, pero palpable. Como si la tumba, al ser abierta y cerrada, hubiera liberado algo o despertado algo. Contacté a un parapsicólogo francés, Philippe Dubois, un tipo serio con doctorado en psicología y años de experiencia investigando fenómenos anómalos. Le conté lo que estaba ocurriendo, él viajó a Jerusalén, pasó 3 noches en la tumba y cuando volvió me dijo algo inquietante: JJ, ese lugar tiene una energía residual extraordinaria.
como si alguien o algo hubiera dejado una huella emocional tan intensa que todavía resuena. No es fantasmal, no es espiritual en el sentido tradicional, es otra cosa. Es como si el tiempo mismo se hubiera doblado en ese lugar. Le pregunté qué diablo significaba eso. Él se encogió de hombros. No lo sé, pero lo que sí sé es que quien estuvo allí dejó algo más que un cuerpo, dejó una presencia. Una presencia. Esa palabra me persiguió porque empecé a preguntarme qué es una presencia. ¿Es algo físico, energético, espiritual? ¿O es simplemente la memoria colectiva de millones de personas que han rezado en ese lugar durante siglos? Decidí investigar más. Viajé a Roma, fui al Vaticano, pedí audiencia con un cardenal amigo. Le conté todo, absolutamente todo. Él me escuchó en silencio y cuando terminé suspiró. JJ, lo que me cuentas no es nuevo. La Iglesia ha sabido durante siglos que la tumba de María está vacía. Siempre lo ha sabido. Por eso proclamamos la Asunción. María no murió como mueren los humanos, fue asunta, llevada al cielo en cuerpo y alma. No dejó restos, porque no había nada que dejar. Le pregunté entonces por qué permitieron que se abriera la tumba, por qué no lo impidieron. Él sonrió, porque la fe no teme a la ciencia. La fe y la ciencia buscan la misma cosa, la verdad, y si la ciencia confirma lo que la fe ha proclamado durante siglos, mejor. Si lo contradice, pues entonces tendremos que repensar nuestras creencias, pero nunca, nunca debemos temer a la verdad. Me quedé pensando en esas palabras y me di cuenta de algo. El problema no era la ciencia ni la fe. El problema era el miedo a descubrir que quizá, solo quizá, no sabemos tanto como creemos. Volví a Israel, pero esta vez no fui a Jerusalén, fui al mar de Galilea, al lugar donde Jesús caminó sobre las aguas, donde calmó la tormenta, donde llamó a sus discípulos, y me senté en la orilla. Miré el agua y pensé en María. ¿Cómo debió ser para ella ver a su hijo crecer, sabiendo lo que sabía, sabiendo que estaba destinado a morir? ¿Cómo debió ser escucharlo predicar, verlo sanar, verlo enfrentar a las autoridades? ¿Sintió miedo? ¿Sintió orgullo? ¿Sintió dolor? Claro que sí, porque María ante todo era madre, y las madres sienten profundamente. Esa noche, en un pequeño hotel en Tiberíades, recibí una llamada de Jaime. Sonaba agitado. JJ, tienes que venir, ahora. Llegué a Jerusalén a la madrugada. Jaime me esperaba en su laboratorio. Tenía los ojos rojos. Parecía no haber dormido en días. Mira esto, me dijo, y me mostró una pantalla. Era un análisis detallado de la sangre del velo, pero esta vez habían hecho algo diferente. Habían comparado el ADN con muestras de sangre del sudario de Turín, el famoso lienzo que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesús. Y los resultados eran alucinantes. Coincidían parcialmente. ¿Qué significa esto?, le pregunté. Jaime me miró. Significa que la sangre del velo y la sangre del sudario comparten marcadores genéticos, como si fueran de la misma familia. Madre e hijo. Sentí un escalofrío, porque si era cierto, si realmente había una conexión genética entre María y Jesús, entonces teníamos la primera evidencia científica de algo que la fe había proclamado durante 2000 años. Jesús nació de María, literalmente, pero también significaba otra cosa, algo más profundo, algo que me heló la sangre, porque si la sangre de ambos compartía esos marcadores anómalos, esos cromosomas inexplicables, entonces ambos, madre e hijo, eran diferentes, más que humanos. ¿El algo completamente nuevo? Le pregunté a Jaime si había compartido esto con alguien más. Él negó con la cabeza, no, y no lo haré, porque si esto se hace público, el mundo se volverá loco.
literalmente loco. Tenía razón, porque en un mundo donde la fe y la ciencia rara vez coinciden, esto era dinamita pura. Decidimos guardar silencio otra vez. Porque algunos secretos, amigos míos, son demasiado grandes para ser revelados. Al menos no todavía. Quizá algún día, cuando la humanidad esté preparada, pero no ahora. Y mientras salíamos del laboratorio, sentí de nuevo esa presencia, esa voz, ese susurro: no busques mi cuerpo, busca mi luz. Y entonces comprendí: la luz no estaba en el velo, ni en la sangre, ni en los análisis. La luz estaba en el mensaje, en la comprensión de que lo divino no está separado de lo humano, está entretejido. Y María fue el puente perfecto entre ambos. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Intenté volver a mi vida normal, escribir, investigar otros temas, pero la tumba de María no me soltaba. Era como si algo o alguien quisiera que siguiera buscando, que siguiera preguntando. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Otra vez recibí una carta física, de papel, escrita a mano, con letra temblorosa. Venía de un monasterio en el monte Athos, Grecia. La firmaba un monje ortodoxo llamado Padre Serafín. Y decía lo siguiente: estimado señor Benítez, he leído sobre su investigación en Jerusalén y creo que debo compartir algo con usted, algo que mi comunidad ha guardado en secreto durante siglos, algo que quizá arroje luz sobre lo que usted busca. Si está dispuesto a venir, lo recibiré, pero debe venir solo y debe venir con el corazón abierto. Corazón abierto, qué expresión más extraña, pero también qué expresión más perfecta. Viajé a Grecia. Tomé un ferry hasta el monte Athos y subí por caminos de piedra hasta un monasterio que parecía suspendido en el tiempo. El padre Serafín me esperaba en la entrada. Era un hombre anciano, de barba blanca y ojos profundos. Nos saludamos en silencio y me llevó a una pequeña celda. Allí, sobre una mesa de madera, había un libro muy antiguo, cubierto de cuero, con páginas amarillentas. Me dijo, es un evangelio, no reconocido por la Iglesia, pero conservado por nosotros. Se llama El Evangelio de la Dormición de María. Abrió el libro y comenzó a leer en griego antiguo. Yo no entendía todo, pero capté lo esencial. El Evangelio describía los últimos días de María, cómo se reunió con los apóstoles, cómo rezó, cómo se preparó para partir y luego, el momento crucial, su muerte, o mejor dicho, su dormición. Según el texto, María no murió, se durmió, y mientras dormía, su cuerpo comenzó a brillar, a emitir luz, una luz tan intensa que los apóstoles tuvieron que cubrirse los ojos. Y cuando la luz se apagó, el cuerpo de María ya no estaba, solo quedó su manto, su velo. Miré al padre Serafín. Él me devolvió la mirada. ¿Entiende ahora?, me preguntó. María no dejó un cuerpo porque su cuerpo se transformó, se convirtió en luz, y esa luz, esa energía, sigue allí, en la tumba, en el velo, en cada rincón donde ella estuvo. Le pregunté si creía que eso era posible. Científicamente, él se rió. La ciencia no tiene todas las respuestas, solo algunas. Y a veces las respuestas más importantes no vienen de la ciencia, vienen de la fe. Pasé 3 días en ese monasterio, rezando, meditando, conversando con el padre Serafín. Y cuando finalmente me despedí, me regaló una copia del Evangelio. Compártalo si siente que debe hacerlo, me dijo, o guárdelo, pero no lo olvide, no lo he olvidado, jamás lo olvidaré. Volví a España, a mi casa, a mi escritorio, y comencé a escribir, porque sabía que esta historia necesitaba ser contada, no como un escándalo, no como una revelación sensacionalista, sino como lo que es
un misterio hermoso, profundo y transformador. Y mientras escribía recordé algo que me dijo un físico hace años. La materia y la energía son intercambiables, e igual a mc². Si un cuerpo desaparece, su energía no se pierde, se transforma, se libera. Y quizá, solo quizá, esa energía sigue existiendo en otro plano, en otra dimensión. Sería posible que María, al ser asunta, no desapareciera, sino que se transformara, que su cuerpo, hecho de materia, se convirtiera en pura energía y que esa energía, esa luz, siguiera presente. No lo sé, honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que la tumba vacía, el velo, la sangre anómala, los testimonios de luz, todo apunta a algo extraordinario, algo que desafía nuestra comprensión, pero que al mismo tiempo nos invita a creer, a tener, a confiar en que hay cosas más grandes que nosotros. Y quizá eso es lo que María quería, no que encontráramos su cuerpo, sino que encontráramos su mensaje, el mensaje de que Dios no está lejos, que lo divino no es inalcanzable, que el cielo y la tierra están más cerca de lo que pensamos. Terminé de escribir al amanecer, miré por la ventana, el sol salía sobre las montañas y sentí una paz profunda, porque sabía que, sin importar lo que pasara, sin importar si la gente me creía o no, yo había cumplido mi misión, había contado la verdad, mi verdad. Y eso, amigos míos, es todo lo que un investigador puede hacer. Han pasado años desde aquel primer día en la tumba de María, años en los que he seguido investigando, escribiendo, buscando, y cada vez que creo que he llegado al final descubro que solo estoy en el principio, porque el misterio de María no es un enigma que se resuelve con datos, es un misterio que se vive, que se siente, que se abraza. He vuelto a Jerusalén varias veces, siempre en silencio, siempre solo, y cada vez que bajo a esa cripta siento lo mismo, una presencia, una luz, un amor que no se puede explicar, solo se puede experimentar. Y he llegado a una conclusión quizá ingenua, quizá simplista, pero profundamente verdadera para mí. María no nos dejó su cuerpo porque no lo necesitamos. Lo que necesitamos es su ejemplo, su fe, su valentía, su sí. Ese sí que cambió la historia. He compartido esta historia con mucha gente. Algunos me han creído, otros me han llamado loco. Y está bien. Porque la fe no se impone, se ofrece. Y cada quien decide si la acepta o no. Pero lo que no puedo negar, lo que nadie puede negarme, es lo que vi, lo que sentí, lo que viví. Y eso, amigos míos, es mío, completamente mío. Hace unos meses recibí una última llamada de Jaime. Me dijo que había decidido cerrar definitivamente la investigación, que había sellado la cripta, que no habrá más estudios, más análisis, más intrusiones. Le pregunté por qué. Él suspiró, porque he comprendido algo. JJ, hay cosas que no están hechas para ser entendidas, solo para ser veneradas. Y tenía razón. Esa noche salí a caminar, miré el cielo, lleno de estrellas, y pensé en María, en esa joven de Nazaret que dijo sí, y con ese sí permitió que Dios entrara en el mundo. Y entonces por última vez escuché esa voz, ese susurro: no busques mi cuerpo, busca mi luz. Y finalmente, completamente, lo entendí. La luz no está en una tumba, ni en un velo, ni en un análisis de sangre. La luz está en cada acto de fe, en cada palabra de amor, en cada sí que decimos cuando la vida nos pide algo imposible. María fue luz y sigue siendo luz, no porque su cuerpo se transformó, sino porque su espíritu nunca se fue, porque sigue aquí, entre nosotros, guiándonos, amándonos, y quizá, solo quizá, eso es todo lo que necesitamos saber.
Cierro este relato con una última reflexión. He pasado mi vida buscando lo extraordinario, lo inexplicable, lo divino, y lo he encontrado, no en naves espaciales, ni en fenómenos paranormales, sino en una tumba vacía, en un velo antiguo, en el recuerdo de una mujer que hace 2000 años cambió el mundo. Y si me preguntan si creo que María fue asunta al cielo, les diré que sí, absolutamente sí. No porque la ciencia lo demuestre, sino porque mi corazón lo sabe. Y a veces, amigos míos, el corazón sabe cosas que la mente nunca comprenderá. He terminado mi búsqueda, o quizá mi búsqueda me ha terminado a mí, pero no importa, porque lo que he encontrado es más valioso que cualquier respuesta. He encontrado paz, esperanza, fe, y eso en un mundo lleno de dudas es un regalo inmenso. Así que si algún día visitan Jerusalén, si bajan a esa cripta, si sienten esa presencia, no tengan miedo, abrácenla, porque es real, tan real como el amor, tan real como la luz. Y recuerden, no busquen el cuerpo, busquen la luz, porque la luz, amigos míos, nunca se apaga, nunca.